Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que siguen nuestro programa en Tres Puntos. Cada día, cada noche están con nosotros, siempre esperando quién va a ser el invitado de la noche de hoy. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos al ingeniero Teodoro Tejada, es presidente del Colegio del CODIA, Colegio de Arquitectos e Ingenieros y también agrimensores. Pero también el ingeniero Teodoro fue el viceministro del Ministerio de Obras Públicas con una alta experiencia en lo que sería la ingeniería, la construcción y todo lo que son estas obras que estaban ahora mismo también, muchas bien evaluadas y otras en cuestionamiento. Por esta noche vamos a hablar de todos estos temas con el ingeniero Teodoro para poder aclarar muchas situaciones también y comentarios que hay sobre algunas de las obras que se han construido en los últimos tiempos. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, Guillermo, buenas noches, ingeniero, buenas noches, amigos televidentes. Tenemos hoy un conversatorio sobre todo lo que es la construcción en la República Dominicana. Bienvenido. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, nuestros amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. La bienvenida y a compartir este tema de interés para nuestros amigos televidentes. Bienvenido, ingeniero, un gusto. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes que me invitan a su espacio En Tres Puntos. Así es. Ingeniero Teodoro, un amigo de muchos años atrás. Y qué placer tenerlo esta noche aquí con nosotros. Igual, y una noche de pelota, pero esta es una noche también para instruir y conocer cómo anda el país en obras, en construcciones, que son de los puntos importantes y básicos. Sobre todo, como decías, donde hay muchos comentarios de obras que quizás necesitan dar la explicación de un experto en construcción, un experto constructor, tanto en la vida personal privada, como también ha participado en la vida de lo que es las empresas del sector público, como fue viceministro de Obras Públicas, que hay un macro total en todo lo que es la construcción. Y respecto a eso, a nosotros nos gustaría que usted nos diera su evaluación de lo que ha sido este proceso de construcción, de las últimas obras públicas del metro, de elevado, de ferrocarril, de rieles, una serie de construcciones que se han dado en los últimos años, sobre todo en este gobierno. Sin embargo, hay comentarios de la población, una parte de la población, que entendemos que crea un poco de pánico, de situación en algunas personas, cuando se dice que tal obra no está bien construida. Y como usted es un evaluador, sobre todo esas últimas obras de lo que es la línea 2C del metro, que se ha cuestionado bastante, como también la presa de Montegrande, y una serie de obras como también el talud de la circunvalación de Baní. Me gustaría que habláramos de todas esas cosas para que nosotros aclaráramos algunos de los temas que realmente se están criticando, vamos a llamarle así. Bueno, Flavio, usted ha dado en la diana con tres proyectos que han sido atacados fuertemente. Y yo a veces hasta me frío y uno tiene que ser prudente porque es lo mismo que yo me ponga a opinar de un cardiólogo, que es una operación más. Mira, en la línea 12 de Metro de Santo Domingo, es una línea que ha sido vilipendiada por mucha gente. Yo al principio también hablé de las diferentes texturas de los vaciados, de los hormigones, pero eso no quiere dejar dicho que esa obra no sea. Y yo he dicho que esa obra es segura, robusta estructuralmente. Ahora que tiene aspecto cosmético, en esta semana en un programa había el director de lo que era el Intran antes, ya Elisa, y él dice que él está enfocado en trabajar en correcciones, que es normal en una obra nueva, y más en ese tipo de transporte masivo, y que lo cosmético él lo deja para después. Entonces yo digo, bueno, pero ya Elisa no puede bailar con una dama e ir conversando con ella a la vez. O sea, él tiene que hacer solamente una cosa y lo otro no.
Mira, en ingeniería, la calidad de los proyectos son importantes, pero la parte cosmética también. Y yo he reiterado muchas veces que Leandino Peña, cuando hacía el método de Santo Domingo, la línea 1, y por demás, los elevados. Yo recuerdo que una vez en el elevado de la Kennedy con Chuchi, había una pila que parece como en el paseado, no se vibró bien. Pero eso estaba en la noche paseando y yo pasé por ahí y me detuve y vi como demasiado cosas. Entonces ya había una que habían vaciado como 2 días antes. Y cuando yo voy al otro día a ver si eso estaba nuevecita, arreglada. Entonces, eso, por ejemplo, ha tenido problemas. Ahí ha habido muchos videos, por ejemplo, unas pilas que son las columnas estas, ¿no? Pero en un viaducto y en un puente, los elementos de carga centrales son internos, son pilas. Y los extremos son estribos. Entonces, en una pila de esa, había agua. Presentó que una persona fue y le estaba quitando como si fuera hormigón. Sí. Pero eso es una especie de larva. En este tipo de pilotes, que son monopilotes, porque son una especie de la disposición de acero en suncho, helicoidal, que si fuera cuadrado, rectangulares, son estribos. Entonces, aquí lo que hace es que con una máquina se perfora y se excava, se saca el material y se pone el pilote, que es la columna esa. El embarillado. El embarillado, exacto, la disposición de acero. En eso, cuando tú vas a tirar el hormigón, hay que dar una lechada primero, de como cemento y agua, para que todo el material, que es tierra o algo, vaya subiendo, y eso se produce como una larva. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ellos no actuaron en el debido proceso, que debió quitar ese material ellos mismos, limpiarlo y proceder a aplicarle un mortero. Ese hormigón con que se vacían esas columnas o esas pilas y las vías del viaducto y el tablero son con un hormigón, de acuerdo a lo que yo tuve y acceso, de 350 kilos por centímetro cuadrado. Pero ya existen morteros en el país de 600 a 1.200 kilos por centímetro cuadrado, o sea, superior. La potencia. O sea, que tú terminas bien con eso y no es nada. Ahora, la gente que dice, pero es que ahí, ¿cómo tú pruebas que eso? Es que a un pilote se le hace una prueba de integridad y eso es sencillo. Eso es sencillo. Con un aparato que transmite onda reflectoria, ese aparato tú lo colocas encima del pilote y con un martillo le va dando. Él te va tirando reflexiones de ondas y te dice, es una radiografía. Sí, porque ese le va dando. Sí, es una radiografía del piloto. Eso se llama prueba de integridad. Sí. Lo mismo que hacer un testigo del hormigón, lo mismo que un acero. Entonces, ahí ha habido, por ejemplo, eso que bien dice de la columna que botaba agua, ahí hubo como un pequeño desliz en el drenaje, pero ya se ha ido resolviendo. En cuanto a la presa de Monte Grande, yo me detuve viendo que oía en Jalio Otaño, que fue director de Corazán en los 12 años de gobierno del doctor Leonel Fernández, dice que la presa de Monte Grande es la presa más cómica. Más cómica. Digo, es la obra más cómica que él ha visto, porque eso ni da agua para el reguío, ni para acueducto, ni para electricidad. Pero resulta, yo era su director ejecutivo del INDRI, del 2009 al 2011, con don Frank Rodríguez. Ya, sí, don Frank. Sí. Y en ese proceso, la presa de Monte Grande tiene 3 componentes primarios, que es
la reparación, reconstrucción de Sabanayegua. Porque la presa de Sabanayegua hubo que subirle el muro porque vierte por caída libre. Entonces, toda esa agua, cuando había grandes avenidas, todo ese río Yaque del Sur volaba la presa se rebosaba la presa. Exacto. Entonces, y el segundo componente era el diseño. Y el tercero, la construcción del embalse, la presa de Monte Grande. El embalse inaugurado es el componente más importante porque es el que evita toda esa muerte que produjeron todas esas grandes avenidas, esa inundación. Señores, cuando era ministro de Obras Públicas, yo fui en el 2008 a Jaquimelle, Vicente Noble, señores, la casa hasta los techos llenos de lodo. Entonces, eso era, pero no solamente eso, Peñón, toda esa tierra, para lo alto, anegada, el limón, todo. Entonces, de ahí mismo vino ese crecimiento del lago Enriquillo que hizo tanto daño. Entonces, eso es un embalse para control de avenida. Control de avenida le llamamos a la crecida, a la grande crecida. Entonces, pero problema, el primer proyecto se firmó el contrato en junio del 2009. Pero no fue hasta el 2018 cuando Danilo empieza la construcción de ese embalse, que él dijo que era triplemente cara. Se niega él mismo porque el primer contrato lo firmó Héctor Rodríguez Pimentel a unos 354 millones de dólares. Entonces, Danilo, después que inaugura la reconstrucción de Sabanayegua, dice en el 2016 que inmediatamente se va a construir el embalse de Monte Grande en 401 millones de dólares. Pero en el 2018 firma un acuerdo con el BASIE de 49.6 millones de dólares. Por encima del valor original. Hay una contradicción ahí grande. Vamos a irnos, pues, con tu permiso, Teodoro, a la primera pausa comercial para continuar dando esos detalles de esas obras que estaban, tanto en continuamiento como también obras que ya están válidas, que pueden seguir funcionando. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso y con el primer jonrón de un tallazo que dio Soto, ¿verdad? Esa es la información que tenemos porque nuestra gente también ve la pelota y le gusta la pelota. Sí. También tenemos que ponernos al día con la pelota. Pero también... Así se inició, fue el juego, a eso de las 8 de la noche. Por eso. Porque ya a esta hora son las 10. Pero estamos diciéndolo que hubo un tallazo. Así es. Que fue Soto que lo dio y fue una información de lo que nos dieron ese reporte. Pero nosotros vamos a brindar. Porque aquí sí hay un palo largo. Cuando Rica está presente en cada uno de sus momentos, usted da un patazo. Porque Rica tiene la calidad de un producto que sí representa a su gente. Salud, Teodoro. Bienvenido de nuevo aquí en nuestro programa en 3 Puntos. Salud a todos también. Y sobre todo a todos aquellos que disfrutaron del juego de la pelota durante estos encuentros. Así es. Aquellos que disfrutamos ese jonronazo de Soto para abrir el juego. Abrir el tallazo que dieron. Adelante, Guillermo. Ingeniero, además de esas obras que Flavio le citó al iniciar la pregunta y el detalle que usted ha dado en el primer segmento, vemos que la obra no representa ningún peligro en el caso de la línea C, de la línea 2 del metro, de la línea 2C del metro, el tramo desde el 9 hasta Los Alcarrizos, conforme a la experiencia y a las competencias suyas como profesional y además de profesional del área, pues también a nivel del gremio que representa a los ingenieros. Usted fue el presidente del CODIA, ¿verdad? De manera que ahí está la orientación para la población que en cuanto a la seguridad que muchas personas se han cuestionado. También habló de la presa de Monte Grande. Nos faltaría entonces también que nos aborde un tema que ha estado en la palestra sobre
la circunvalación en la provincia de Peravia, específicamente rumbo al sur, que hay muchos accidentes registrados y nos gustaría ver la opinión técnica suya respecto a esa construcción. Mira, la circunvalación de Baní tuvo el principal problema en la programación de los proyectos del 2019, el POA de Obra Pública, que se diseñó de 2 carriles, uno por sentido. Señores, las circunvalaciones, todo el mundo sabe que es para descongestionar el tránsito urbano. Si es para descongestionar el tránsito urbano, todo ese flujo va a ser superior. Sí. Entonces, la circunvalación de Baní, igual que la de Asua y la autopista del Nordeste, yo siempre la critiqué porque se hicieron todas de un carril por sentido. En la circunvalación de Baní hay un caso que esa es una infraestructura de conectividad vial importantísima que tiene 19.8 kilómetros y tiene 17 puentes. Uno cada kilómetro. Cada puente tiene un elevado. Sí. O sea, tiene un elevado. Entonces, sumado a la inconducta de los conductores, hay todo el que conoce la ley de tránsito o todo el que maneja debe conocerla, Sí. porque le dan un examen práctico. Cuando usted tiene 2 rayas amarillas pintadas paralelas, indica No que rebase. no No rebase. Entonces, aquí hay unos rebases. La principal multa que llaman 9 ha sido de frente, pero hay otro caso peor. Las circunvalaciones son inclusivas. Aquí la gran mayoría, todas yo diría que son excluyentes. Por ejemplo, la circunvalación de Santo Domingo. Ustedes recuerdan que al pasar el peaje, la gente estaba entrando y ahí le metieron, Gonzalo le puso unos grandes bloques de piedra que nadie tenía Sí, es acceso. cierto. O sea, yo iba donde un amigo mío que se llama Aridio y dejé de ir porque para salir tenía que meterme por Auto Nuevo, lejísimo. Dije, no. Entonces, no le hacen ninguna Entrada. no le hacen ninguna vía alterna de entrada que facilite o que tenga distribuidores. Cuando tú pasas el peaje de eso, tú tienes que venir a dar la vuelta casi en la autopista Duarte. Por eso es que ustedes ven que cuando ustedes entran desde la autopista Duarte para venir a Santo Domingo, siempre hay unos choferes que cogen la vía contraria. Sí. Porque para regresar tienen que ir muy lejos. No han hecho retornos operacionales. Entonces, eso mismo pasa con la circunvalación de Baní. No tiene retornos operacionales. Entonces, la gente está despegando la baranda de protección. O sea, esa Ese es el baranda. problema. Entonces, incluso hay videos donde hay camiones de eso, de camioncitos volteos que se meten, oye, a la ciega, y entonces tú tienes doble propósito, doble riesgo, el que viene y el que va, porque no hay nada que lo... Entonces ahí, obligatoriamente, yo estuve por No hay allá. una división entre los dos carriles, como Sí, hay pasa, por división. ejemplo, en la circunvalación de Santiago, que sí lo hay. Sí, y en la de Santo Domingo, que hay También Santo Domingo. New Jersey. Una isleta pero hay. que aquí es tan trechita, que lo que deben poner es un New Jersey de goma, bajito, fino, para que la gente no pueda pasar. Correcto. Pero hasta ahora no lo han hecho, y las barandas, ellos están tratando, que yo hablé con un viceministro y me dijo que están tratando de hacerla de mayor resistencia. Pero yo le dije, ojo, cuidado con eso. Ustedes recuerdan que los vehículos antes, esos Chevrolet Impala, cuando chocaban 2 vehículos, eso Era hierro con hierro. del 69, al ser hierro con hierro se mataba todo el mundo. Sí, correcto. Después comenzaron a hacer los vehículos que se dañen la carrocería y los humanos vivan. Entonces, tú no puedes hacer una baranda totalmente rígida que el que choque encuentre algo que no haya ni siquiera un ángulo de curvatura para despejar. Para botar el golpe. Para despejar el empuje, el golpe. Claro. Entonces, eso también es delicado.
pero tengo entendido que las barandas es unas barandas que tienen goma detrás de lo que lo soporta, precisamente para que sirva de soporte. Sí, pero ahora, como la están despegando, ellos están buscando un mecanismo más rígido. Pero hay usted, mi ingeniero, ¿no hay especificaciones técnicas en ingeniería para que ese tipo de situaciones se puedan prever? Sí, lo que no hay especificaciones técnicas es para que en un país que se llama República Dominicana hay una gente que quite esas barandas. Eso es lo que no hay. Bueno, ingeniero, bueno, adelante. Hay varios proyectos que tenemos en carpeta, diríamos, como país, que pasa el tiempo y todavía tú no sabes ni el comienzo, o el final, y tú preguntas y cuándo que se va a terminar. Nosotros, los dominicanos, tenemos una bella ciudad colonial que es una ciudad turística. Todas las familias van a la ciudad colonial, iban los fines de semana, pero ese proyecto tiene 6 años y no hay forma de terminarlo, ni se sabe cuándo se va a terminar. El Ministerio de Turismo, que está fungiendo como Ministerio de Obras Públicas paralelo, tiene la capacidad para dirigir un proyecto de esa envergadura a través del fondo que manejan. Bueno, ellos lo están haciendo a través de Sextur. Sextur, creo que. Mira, yo he estado opuesto a que el Ministerio de Obras de Turismo construya, pero hacen malecón, hacen carretera, hacen... O sea, es una obra pública paralela. Sí. Y yo digo categóricamente que en el proyecto de la ciudad colonial, desde que lo inició, desde el gobierno de Danilo Medina, no ha habido planificación para nada. O sea, hay sitios, ustedes saben que la zona colonial son calles muy angostas. Sí. Entonces, hay sitios que ellos te cierran la calle entera para meterte una tuberita que tú puedes jugar con eso, facilitarlo, el acceso a la persona. Hace 6 meses yo fui a una boda de un hijo, de la hija de un amigo mío. Y yo preferí devolverme porque no encontraba por dónde entrar. Sí. Por donde quiera obstruido. O sea, no hay una planificación que diga, si yo cierro aquí, déjame ver por dónde entro. Por allá. Oye, un caos total. Pero por demás, ese proyecto, que es un diseño de un arquitecto, me dicen, porque yo no he tenido acceso a eso, pero nos juntamos y hablamos de un arquitecto catalán, de catalán. El tipo es Barcelona. de Barcelona. Entonces, Barcelona, tú sabes, tiene una rambla muy bella, todas esas cosas, pero en Barcelona no llueve, muy poco. Entonces, este señor agarra y un alcantarillado de 1538. Sí, de cuando bando. Cuando bando, que todavía, o sea, que la gente podía caminar. Por dentro. Comenzó a sellarlo y fíjate, quitó los fontenes, quitó la cosa. Entonces, parrillitas que caen cuando el agua está ya sobrepasando el límite de la calle llena, porque no hay nada que lo conduzca. Los contenedores son para conducirle el agua. Sí. Y esa parrillita que tiene ahí no hace. Entonces, haya habido una deformación por una planificación inadecuada, que yo digo que eso ha sido un caos total. Pero ¿y eso no cuenta con la aprobación del CODIA, esos trabajos? No. Bueno, el CODIA es asesor del Estado por ley y guardián del interés público, pero sí debe cumplir. Es que Sextur quiere manejarse como una autoridad. Un ministerio de obras públicas. Independiente. O sea, ahí inclusive patrimonio monumental. Cultural, sí. Para yo, cuando fui presidente del CODIA, remodelé el CODIA por dentro, que tienen oficinas muy viejas y cambiar los pisos y cosas, yo tuve que pedir un permiso a patrimonio. Precisamente habían controles, deben haber controles. Vamos a ir a pausas comerciales, con el permiso del ingeniero Teodoro,
para poder nosotros cumplir con nuestra publicidad. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso en la mesa de las conversaciones, fue un conversatorio explicativo de lo que habíamos anunciado al inicio del programa, porque estamos aquí con el ingeniero Teodoro Tejada, ex presidente del Colegio de Arquitectos, Ingenieros y también los agrimensores. Porque a veces hay que decir las cosas como son, y nosotros tenemos una persona que es una autoridad en esto porque participó de esos proyectos. Y eso que está diciendo el ingeniero Teodoro de la zona colonial, sí, realmente ha sido un caos en todo lo que ha sido el tránsito, los desagües y la situación, y el tiempo. Porque ver calles cerradas, calles estrechas, angostas, cerradas por tanto tiempo, eso ha sido una situación bastante caótica, donde hay turistas que vienen a disfrutar de una ciudad colonial, donde hay personas que acostumbradas a visitar la zona colonial, locales. Entonces todo eso impide realmente a que se disfrute de los monumentos, se disfrute del paseo que da la zona colonial, y eso ha sido caótico, eso ha sido una realidad. Pero me gustaría que explicáramos un poquito más de cómo se origina tener prácticamente una obra pública paralela con el Ministerio o la Cancillería, el Ministerio de Turismo, que es la que está manejando esos fondos, porque son cuantiosos, porque no es solamente local, sino que es en todo el país que hay construcciones de obras a través del Ministerio de Turismo. No, como todo pasa aquí, es un decreto de un presidente, pone 6 tours desde cuando en el primer gobierno de Leonel, por ejemplo, esa gente en 6 tours era peor todavía, porque también una cosa, ellos otorgan los permisos de construcción de los turistas. Todos los proyectos turísticos tienen que ir avalados por ellos. Y había un colador ahí de una cosa tremenda. O sea, y donde todo el mundo sabe que las áreas capitulares son las que tienen, las que deciden el ordenamiento territorial. Aún la ley nueva de ordenamiento territorial, y se crea por un decreto de que el ayuntamiento de la otra banda puede hacer. Eso es un disparate. Si usted lleva eso al Tribunal Constitucional, se cae. La división del ayuntamiento de Higüey. Sí, se cae. Porque eso lo dice la misma Constitución. Entonces, aquí yo entiendo que, por ejemplo, el MIBE, todo lo que es infraestructura, vivienda, se la sacan a obra pública, la tramitación de planos y todo eso. ¿Qué está haciendo el MIBE? El MIBE ahora te hace proyectos, licitaciones de 300 millones de pesos, 50 casitas. Cuando tú te vas a meter a las 50 casitas, hay 5 kilómetros de calles con asfalto, doble río asfáltico. O sea, construir 5 kilómetros de calle nueva. O sea, no puede. Cuando yo me reúno con el anterior incumbente, me dijo, no, eso es habitada. Digo, no, tú le puedes decir habitada a otro, pero no. O sea, están urbanizadas prácticamente. Pero que ellos tienen que urbanizarla si quieren, porque ellos están reparando 50 casitas, no es que la estén haciendo nueva, reparando 50 casitas. Si quieres, tú haces la serie y los containers, pero usted tiene que dejar que el Ministerio de Obras Públicas sea el que asfalte eso, que tiene los mecanismos y la norma y la gente preparada para hacer los ensayos, los estudios correspondientes. Tú no puedes asfaltar una vía si usted no ha hecho una prueba del protocolo modificado que dé mínimo una densidad de 95% de compactación mínimo. Una pregunta ahí, porque las alcaldías, tanto de los pueblos como del distrito, son las que son responsables de las aceras y la canalización de las aguas, los contenes. Sí, básicamente. Entonces, ¿por qué las alcaldías permiten que esas instituciones intervengan en ese punto que no es de ellos? Bueno, pero tú sabes que aquí, por ejemplo, la alcaldía tiene un presupuesto muy limitado.
Pero no la alcaldía, los ayuntamientos. Porque tú sabes que la gente dice la alcaldía, pero los ayuntamientos están compuestos por dos elementos esenciales. La alcaldía, que es el alcalde y el vicealcalde y la sala capitular. O sea, porque todavía la gente dice alcaldía, no, pero son los ayuntamientos. Sí. Eso está en la Constitución, o sea, se divide. Y por eso los alcaldes no tienen prerrogativa del uso de suelo, sino las salas capitulares. Ahora, pero hay un detalle, ingeniero. De lo que usted está diciendo sobre obras públicas y el MIBET. Es un choque de trenes. Le quitaron muchas funciones a obras públicas y esas funciones las traspasaron al MIBET de acuerdo a la ley, y el MIBET tiene la capacidad para supervisar lo que le quitaron a obras públicas. Sí, todo lo que le quitaron, sí, ellos tienen la prerrogativa y la obligación. Por eso cuando el presidente Luis Abinader dijo que en el caso del Jet 6 no había mecanismo para eso, yo escribí un artículo y dije que sí, que había mecanismo para eso, y lo tenía el MIBET, porque lo tenía obras públicas antes. El reglamento 686 decía claramente, eso, artículo 51 de la prerrogativa, que pasen al MIBET. ¿Por qué después estaban actuando con los chinos y con eso? Lo mismo que actuaron con los chinos y con las obras ilegales, pudieron haber hecho en el YC. Porque para que el YC era una marca país, y mira la marca país donde lleva 236 personas muertas. Lo único más grande. ¿Por qué con el tiempo que ya estamos ya en el mes 9 de lo que fue la situación que se dio, todavía se está debatiendo, 11. Se está debatiendo todavía si la carga, usted que es un experto en estructura también, si la carga que tenía el jet set era insuficiente o suficiente. Sin embargo, se ha debatido el tema que ya la parte de los juegos jurídicos que se dan en esos temas ya ha hecho una confusión que prácticamente están desestimando de que fueron cargas extra que habían, que si la planta no estaba arriba, si los tanques no estaban, y han vuelto todo eso en los 11 meses que han transcurrido y no se ha decidido nada. Que había que buscar un experto internacional para determinar eso, habiendo aquí técnicos especializados. No, mira, Flavio, yo soy auditor forense también. Y yo estaba de vieja en ese tiempo, pero ya las redes y la gente mandándote. Y yo le dije una vez a un vecino que estaba allá, digo, mira, no dejes que se lleven una piedra de ahí. Exacto. La botaron en Santiago. Porque una piedra de ahí ya te quita todo. Ahora, hay videos. Por ejemplo, ahí hay videos de la vecino que te estaban subiendo un transformador de 2 toneladas. 2 toneladas son 4,000 libras. Sí. Pero aparte de eso, ese mismo viceministro me mandó fotos que yo le pedí, sombreada, de una capa de fino, de 4 capas de fino. Sí. Ahora, ¿qué es el fino? El fino de una losa de techo, como la gente le llama del campo de los platos, el fino sirve para canalización de agua. Si a ese fino tú no le colocas un impermeabilizante, se va a filtrar, porque el fino no evita que el agua filtre. Te canaliza el agua con una limateza, que es la parte alta, y una lima olla para que el agua baje. Sí. Entonces ahí se creía que cada vez que se tenía una capa de fino, pero aparte de eso, ¿cuánto pesa eso chile? Sí. Eso apoyó por sobrecarga. Eso no hay que hablar, porque recuérdense, señores, que eso era una estructura de cine El Portal. Exacto. Así es de los Yo 70. iba al cine El Portal Claro. todos los miércoles de dama, iba los jueves, y después uno iba los domingos al matiné. Claro. Y eso era, recuerden, señores, que tenía una bueno. altura que iba bajando como cine. Lo que se hizo eso fue cortar, bajar eso. Que ojo, el tú bajar eso, también la columna, en vez de ser una columna Se más debilita. corta, es más larga. Es más alta. Hay que se debilita. Vamos a irnos a la pausa comercial para continuar con más temas del programa. Vamos arriba y regresamos.
Bien, amigas y amigos, estamos aquí ya en la última pausa del programa. En la noche de hoy, temas que estamos debatiendo, porque como dijimos al inicio, son temas que necesitan explicaciones. Y aquí está el ingeniero Teodoro Tejada hablándonos de estos temas importantísimos. Y sobre todo, temas que todavía están en nebulosa. Adelante. Bien. Ingeniero, hay una crítica con relación a las construcciones de las obras por parte del Ministerio de Obras Públicas en la pavimentación, que no se está haciendo de manera correcta, con la calidad que se requiere. Los bacheos, principalmente de las calles. Cuando usted pasa por una calle que es reparada por el Ministerio, por las brigadas del Ministerio de Obras Públicas, no lo hacen de manera correcta. Usted siente que usted va en una yuca, como dicen los que practican motocross. Sí, sí. Igual, específicamente también en las construcciones que se están haciendo en el 9. Hay unos desniveles y unas columnas que sobresalen por encima del pavimento, de la pavimentación, que no es normal. ¿Cuál es la opinión suya en relación a ello? No, mira, aquí en cuanto a al bacheo hay debilidades. Hay debilidades. Recuérdense que antes, cuando Balaguer, bachar una calle o bachear un hoyo era un arte. Había un corte y después de ese corte extracción de todo el material inservible y colocar material nuevo. Sí. Yo he visto que llueve, ellos están bacheando y llueve, y en vez de sacar todo ese lodo, esa cosa, y echarle material nuevo, le tiran el asfalto arriba, se va a dañar. O sea, el bacheo que se está haciendo no es de calidad. Eso hay que decirlo. Ahora, Y lo del 9, perdón, Javier, lo del 9, que hay unos desniveles ahí en No, cuanto mira, a la pavimentación de manera yo por irregular. ahí, después que hicieron la circunvalación, yo más nunca he pasado por ahí. Pero si hay unos desniveles, obviamente que falló se dio la capa, falló la subbase. la subbase y la base fallaron. Necesariamente fallaron. Ingeniero, a raíz de la toma de posesión del presidente Luis Abinader en el 2020, habló de auditar todas las obras construidas en la República Dominicana por Odebrecht. 6 años después, no se tiene esas auditorías de las obras. Primero. Segundo, el proceso que se comenzó en el 2000, en el gobierno de Danilo Medina con los acusados ya pasó, ya llegamos a Suprema Corte de Justicia y sin embargo todo el mundo fue descargado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con Odebrecht en la República Dominicana, aparte de lo que dicen los medios de comunicación? Bueno, en cuanto a lo del manejo de que si dieron su bono o no, eso no lo sé. No se pudo probar. Y nadie lo va a saber. Ahora, de que Odebrecht construía con la más alta calidad, Eso está claro. a mí me consta. Tenía los más altos estándares de calidad. Y inclusive una vez se cuestionó la circunvalación norte. De Santiago. Creo que sí, en eso del 2000, creo que del 2013, 2014, que el ingeniero Roberto Durán era presidente de la Regional Norte y criticó que la circunvalación norte tenía mucho piel de cocodrilo, que es que la abandonada, como usted bien apunta. ¿Cómo le llaman a eso en términos? Piel de cocodrilo. Piel de cocodrilo. Y Sí. que no tenía y que no tenía las calles, las marginales, para accesar a la misma. Entonces la gente estaba coqueteando y ahí se produjo un estragado. Yo recuerdo que me llamó el que era encargado de Odebrecht en ese momento y porque yo opiné sobre el tema también de que eso era una vergüenza. Entonces él me llamó y se explicó que le dijeron al presidente Danilo Medina que no había tiempo para entregar esa obra en el periodo que él dijo que se haga, ni que querían inaugurarla, y que por demás
a ellos esa obra no se la habían pagado tampoco. Entonces ellos hicieron algo que no le dio tiempo a hacer los estudios reglamentarios. Vamos a irlo claramente, entonces, una chapucería. Una chapucería. Ingeniero, hay algo que no queremos dejar de preguntar, en ese sentido, de que hay muchas quejas, tanto del sector público, privado, como también de otros sectores, sobre la inversión pública en cuanto a la construcción. Eso ha hecho que el Producto Interno Bruto, en lo que sería el crecimiento económico, se vea afectado, porque la construcción ha disminuido, se ha encarecido, se ha disminuido, y sobre todo con el sentido también de la permisología. Y antes de terminar el programa, nos gustaría que usted hablara de cómo usted ve qué ha pasado con la construcción y con la permisología también, que hay muchos obstáculos que no permiten avanzar en las obras. Mira, Flavio, yo te voy a decir algo. Yo estaría esta noche aquí con ustedes tres. Es un compromiso fuerte porque ustedes manejan mucho los temas y son profundos. Y yo tengo un compromiso con Dios y mi familia. Gracias. Y con mis amigos, ¿verdad? Pero mira, yo te voy a decir algo. Se habla mucho de la inversión, que cuando Leonel fue un 5, cuando Danilo nunca llegó al 4. Y que con Luis Abinader no se llega a 2 puntos y algo, y ahora se llegó a los 2.6. Lo que sí yo te puedo decir es que en los gobiernos del PLD, la inversión pública era mayor, pero se concentraba en 6 u 8 compañías. Ahora la inversión pública es menor y se concentra en más de 2.000 contratistas. Es importante. Entonces, lo que significa que cuando a ti te pagan 1.000 millones, tú sabes lo que tú tienes que hacer. O sea, había entidades que daban 5.000 millones en las que yo era funcionario. Y esos 5.000 millones, habían 4.000 para 4 empresas. O sea, que hay más boroneo ahora. Entonces, ahora, además... Se reparte más. Además, yo he escrito sobre eso de la conectividad vial en comunidades abandonadas. Señores, yo fui muy joven, encargado de la división y cálculo y presupuesto de agricultura, que cuando Balaguer, en el 86, yo fui del 86 al 94, y ahí agricultura construía casi todo. Tenía una parlamentaria y yo tenía que dar el país entero. Después fui contentista de Ecodetel en el país entero. Su secretario de Obra Pública, su secretario de Agricultura, su director ejecutivo Lindy y de hoy sus señores. Ustedes iban a Santiago Rodríguez y para ir a Montecristi había que irse por partido, por Dajabón o irse a Mao. Pero la carretera de Cupey, que está cerquita, ¿cuánto tiempo tuvo eso sin hacerla? No lo hicieron nunca. La de Martín García. La de Martín García, sí. ¿Cuánto tiempo tuvo eso parado? Más de unos 50 años más o menos. No se hizo esa característica. Mira, qué bueno que él lo toca. Pero yo anduve los otros días, señores, esa carretera que de Punta Rusa, la Ensenada, que eso que... La costa. Yo fui siendo muchachito y después yo dije, señores, pero esto es una... ¿Cuánto tiempo tuvo eso? Está hecha. Ahora, tú sabes lo que es de Chirino a Monteplata. Yo tenía que supervisar, señores. De Chirino, tenía que dar 2 horas y media para ir a Monteplata. Ahora yo de Chirino a Monteplata, yo llevo en 25 minutos. ¿Cuánta gente murieron de Chirino con un infarto para ir a Monteplata? Porque cuando eran 12. O sea, señores. Para usted trasladarse desde el 25, por ejemplo, de la autopista Duarte, hacia Boca Chica, ¿cuánto tiempo usted no tenía que durar también para entrar por acá por la ciudad? Y ahora usted lo hace sí. Y eso por la circunvalación. Esa circunvalación. Pero oye, otra cosa. Hay una carretera emblemática que cuando yo iba, señores, miren, señores, cogí desde Alto Mayor, el puerto, Sabana de la Mar, Miche. Y yo le decía a la gente del puerto que se hizo una trocha, hacía casi 50 años. Oye, cuando Deline anunció que se iba a construir la carretera, el puerto Vallaguana, yo a mi esposa le dije, mi amor, es una quimera, eso no lo van a hacer nunca. Se inauguraron. Sí. Entonces, la inversión política lo que tiene que llevar a los sitios que la gente... Así es. Ingeniero, nos quedan 2 minutos nada más y nos gustaría que usted nos enfoque finalmente el sector privado. Hay a veces incertidumbre o dudas
con relación a las personas común y corriente en cuanto a la seguridad de las construcciones de las torres, específicamente en las grandes ciudades como es acá el Gran Santo Domingo, Santiago y otras, ante un evento natural como un sismo? ¿Cuál es la opinión suya en términos profesionales con relación a esas dudas? Que todo proyecto, multipiso o torre, como le llaman, que tenga la permisología correcta antes de obra pública, de tramitación de planes de obra pública, ahora del MIB, no tienen problema. Ahora, ojo, no es que según un sismo no sufran algún porque si la hace muy rígida, entonces, pero todas son seguras. Ahora, en el país hay más del 80% de construcciones ilegales. Aquí hay torres que no tienen permiso, que usted se da cuenta porque no tienen parqueo. Cierto. Torres de 8 niveles y 10 niveles. Entonces hay una falla de supervisión. Hay una falla de supervisión grande. Cuando Balaguer, que nos mudamos en el 69, mi papá allá en Honduras, que comenzó todo el mundo a hacer eso. Señores. Los cartones, era eso, ¿verdad? No, Honduras, correcto, sí. Los cartones estaban al frente cuando el volcán David se lo llevó es correcto. Entero. Y ahí, para construir un anexo, tú tienes que pedir un permiso al ayuntamiento. Sí. Y un permiso a obra pública, y si no, la policía te paraba la obra. Cierto. Y hay una vía de que Macuteo era parada la obra, la policía. Tú tienes que vivir con un estadecito, pero eso se perdió. Aquí usted construye una obra ilegal frente al Palacio Nacional o frente a obra pública y no pasa nada. Así es. Ingeniero Teodoro Tejada, grandísima información que nos da a conocer aquí en nuestro programa. Quedaron unas preguntas más para lo que sería los temas de la noche de hoy, pero hemos avanzado. Así que usted queda pendiente para seguir hablando de otro tema más, que tenemos que seguir hablando. Oye, yo agradecido porque te hacen preguntas. Óyeme, aquí hay que venir preparado. Muchísimas gracias. A ustedes solo resta decirle, pásenla bien, muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Feliz noche. Y mira, nuevo. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.